aversión frente a la muerte, se va a encontrar siempre la agresividad, el mal y la violencia. No es casual el que nos encontremos en un esplendor que ha bajado el número de publicaciones, pero no en fervor literario, del género negro. Tampoco lo es que nos encontremos con fusiones, por ejemplo, de la novela histórica o del género histórico con otro tipo de géneros en los que siempre entra el elemento del crimen o el elemento de la conspiración. Y exactamente lo mismo ocurre con el último subgénero que se ha popularizado, que es el de la novela erótica o romántica, romántico-erótico, con nuevamente un aire trufado de violencia, de agresividad o de coqueteo con la muerte. Comenzó con la novela juvenil, en el momento en que los vampiros se convirtieron no ya en seres deseados, sino además en seres deseables y que deseaban, que eran capaces de elegir, por lo tanto, dentro del grupo de adolescentes a aquella que éramos nosotras y que se narraba en primera persona, sino que ese fenómeno crepuscular pasó a la literatura de adultos dentro de un género no particularmente literario, ni tampoco valorado por su calidad, pero que sí que ha tenido un impacto inmediato. Cada uno de los movimientos populares que nos encontramos en la literatura de género o de subgénero, antes o después llegará a influir en la literatura más convencional, en la literatura, por así decirlo, más académica, o lo que se ha llamado en ocasiones alta literatura. Ocurrió también con el cómic, y está ocurriendo, y continuará esa impregnación de forma más evidente con los medios instantáneos, los medios de comunicación que necesitan contar historias para perdurar en el tiempo, pero necesitan también la empatía con el que se encuentra al otro lado, el consumidor, para generar algún tipo de reacción. ¿Qué es lo que saldrá de todo esto? Lo veremos en un plazo de tiempo relativamente corto, 2 o 5 años, no creo que más. Pero para mí será particularmente fascinante ver cómo este concepto que es bastante particular, como ven, pero que creo que podemos compartir muchos, del mal, de la maldad como tal, puede irse transmitiendo. En estos momentos, cualquiera que sea nuestra afición, si seguimos cualquier medio de comunicación en algo tan activo como es Twitter, casi un 50% de las noticias que se reflejan tienen que ver con elementos abiertamente violentos. Y hay entre un 30 y un 35% de otros elementos que son negativos y que tienen que ver o con agresividad o con aseveraciones agresivas. En algunas ocasiones son putats o son sencillamente llamadas de atención a través de la ironía, a través de la salvajada o de alguna expresión anticonvencional. Pero esa idea de provocación, de jugar a ser el niño malo, es uno de los elementos que nos atrae y que incluso nos engancha más a cualquiera de las informaciones que estamos recibiendo en tiempo directo, en un ámbito absolutamente privado como es nuestro ordenador, nuestro móvil, o ya veremos qué nuevos implantes vamos adquiriendo o qué otros soportes vamos conquistando. Para mí el proyecto literario y vital que en estos momentos quiero desarrollar pasa precisamente por esa interactividad. De ahí en que en los últimos tiempos me haya encontrado más cómoda en la idea de escenario, de teatro, de lecturas no tanto leídas como interpretadas, y por otro lado el que las investigaciones a través de los ensayos tengan que ver con males sociales y con males colectivos, más que individuales. En literatura, es decir, en la novela o en el cuento, que continuó de una forma paralela siempre desarrollando y llevando a cabo, no sé muy bien por dónde irá. La última novela que estoy escribiendo claramente hablará de la depresión, hablará de uno de los males más extendidos, de las enfermedades más extendidas, que en muchas ocasiones funciona como una forma de rechazo o de defensa frente a lo que se percibe como una agresividad, como un ataque, exactamente igual que el estrés, que de una forma continuada acaba por llevar también a esa enfermedad mental. Entonces, no sé hacia dónde continuaré derivando, ni cuáles serán los siguientes 30 o 40 o 45 años si continúo viva y continúo escribiendo, hacia dónde acabaré o dónde me encaminaré. No podemos mantenernos alejados los escritores ni los creadores de una realidad que es dinámica y que está en constante avance. Ha sido siempre difícil el hacer una predicción sobre qué escribirán los autores dentro de aproximadamente 10 años.
pero ahora resulta incluso complicado decir qué es lo que ocurrirá en un plazo aproximado de 2 o de 5 años. Ni siquiera una generación editorial, no hablo ya de literaria ni de personal. Sí que sé, como he dicho, que continuaré reforzando aquellos de los pilares que me han sostenido desde aproximadamente los 15, 16 años en que comenzó mi carrera literaria como tal, o la percepción de una obra literaria. Y sé que antes o después me tocará mirar atrás, me tocará descubrir qué es lo que he ido investigando, qué he averiguado a lo largo de ese periodo y de qué forma se relaciona con la nueva persona en la que yo me he convertido. Es decir, el encuentro en las escaleras con aquella persona que ni forma parte de mi vida, ni tenía la menor idea de que yo continuaría hablando de ella 25 años más tarde en un espacio totalmente distinto, se continuará produciendo. Creo que en ese entre subir y bajar de la escalera nos encontramos constantemente. Creo que la mayor parte de nosotros no podemos evaluar en qué momento nos encontramos si no hay un punto de referencia claro. Para algunos tienen la suerte de que sea su propia conciencia, su propia consciencia de qué está ocurriendo en el momento presente. Para otros, como es mi caso, tiene que ser a través de los símbolos, a través de las palabras y a través del encuentro con el otro. Me encantaría que los últimos minutos nos sirvieran para llevar a cabo la teoría y llevar, por lo tanto, a la práctica el que sean ustedes, los otros, los que se enfrenten a mí y la otra. Muchas gracias. Bueno, pues si tienen cualquier pregunta, por favor, no duden en formularla. Si te parece, me gustaría hacerte una pregunta. Sí. Conoces muy bien los textos bíblicos, estuviste en un colegio de monjas y también en la Universidad de Deusto, que es católica. Y aparece pero poco, Bueno, sí, como casi todos, sí, nada es totalmente. Es jesuita, más que católica. Sí. Y en tus textos, por ejemplo, sobre todo en donde siempre es octubre, aparece alguna referencia bíblica, una monja frustrada, etc. Y en los textos bíblicos, por ejemplo, en el Génesis se relaciona mujer con cuerpo, hombre con espiritualidad, y por supuesto el cuerpo va unido al pecado y por lo tanto una especie de triángulo perverso de mujer, cuerpo, pecado. ¿En qué medida en tu obra aparece, bien como asunción, como aceptación, bien como subversión, este triángulo del que habla? Bueno, es muy embarazoso haber escrito sobre monjas frustradas y después dedicarle un ensayo a Santa Teresa de Jesús y por lo tanto tener que dar explicaciones a casi toda la comunidad carmelita, ¿no? La semana pasada, el sábado, me encontraba yo en la hospedería de las carmelitas de Hondarribia, que son, por otro lado, mujeres absolutamente encantadoras, deliciosas, inteligentes, con un conocimiento de los textos místicos que yo quisiera para mí, para empezar, y para otras personas que me rodean. Y yo pensaba, bueno, por favor, que no hayan leído según qué textos, porque es una tentación el hablar de los textos de referencia. Y dentro de esos textos de referencia para mí se encuentra el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quizás más el Antiguo porque en el Nuevo encuentro otros mensajes similares y otros paralelismos similares en mitos de héroes, ¿no? Me resulta más cómodo trabajar con ellos. Pero claro, efectivamente, el Génesis tiene libros dedicados en exclusiva a las mujeres, y ahí está Esther, ahí está Judith, por ejemplo. Sin que estén dedicados exclusivamente a ella, aparecen una serie de mujeres que son de referencia, algunas de ellas únicamente como recipientes para el varón, como puede ser Sara, o como puede ser Raquel o Lía, que sirven para torturar y para engañar además al varón de referencia, para competir entre ellas por quiénes son las que tienen el mayor y el mejor número de hijos, o sea, los varones. Resulta una tentación constante el llegar allí y el estudiarlas y el emplearlas. Lo que ocurre es que frente a esas imágenes nos encontramos otras dentro del mismo libro profundamente contradictorias. Tú has señalado varias. La equivalencia constante, y que nace posiblemente de textos mucho más antiguos y a su vez de ideas aún más antiguas, de la mujer asociada estrechamente a la idea de maldad. Una idea que continúa unida, sana y con buena salud, me parece que para largo, en
de las ideas que tenía que desmentir más a menudo con los malos del cuento, con el ensayo, era que las mujeres éramos malas, ¿no? Somos todas malas, sobre todo entre nosotras, pero son más listas. En cambio, los hombres son así como más buenos, ¿no? Más tontos, pero más buenos. Entonces, a mí siempre me ha parecido particularmente dramático tener que elegir entre ser bueno o ser inteligente, ¿no? Y el hecho de que a mí ya me hubieran colocado dentro de una carta, sobre todo porque conozco cuáles son los límites de mi inteligencia, pero no conozco cuáles son los límites de mi maldad, que como digo, puede dar mucho de sí todavía. Y eso puede convertirme en un ser aún más oscuro de lo que ustedes puedan sospechar. Pero el hecho de que se generalice constantemente y de que no haya imagen suficientemente fuerte como para que eso se atenúe es algo que me preocupa. Y me preocupa ya a un nivel incluso didáctico a la hora de implantar modelos más sanos sociales de relación entre hombres y mujeres y también entre los hombres consigo mismo y las mujeres dentro de su propia cabeza. Introducías otro elemento que también comienza a ser ahora de difícil relación para los varones, que es el de la relación con su propio cuerpo, pero que en el caso de la mujer es casi intrínseco al hecho de haber nacido fémina dentro de una sociedad cualquiera. El hecho del cambio del propio cuerpo femenino asumido a determinadas etapas muy marcadas por lo biológico y muy marcadas por cuándo son buenas y cuándo son malas. ¿Qué significa ser, por lo tanto, una buena chica, una buena mujer o una mala mujer? ¿Dónde está el componente sexual o dónde está el componente de potencia, de atracción? No hace falta ni siquiera que se llegue a ejercer una actividad sexual desaforada o incluso de atracción o de zen fatal. Basta con que anide en nosotras de una forma subversiva. Y todavía es inactivo, pero ahí está. Entonces, yo no sé los señores cómo lo llevarán, y no sé tampoco cómo otras mujeres lo llevarán a cabo. Para mí ha sido siempre un elemento extraño. También quizás por haberme metido muy joven en un mundo de adultos, en el que se suponía que yo debía estar protegida, pero no lo estaba. No debía despertar ningún tipo de deseo, pero sí que podía competir y podía ser una enemiga dentro del terreno profesional. Y creo que yo de alguna forma capté el que no sabía muy bien qué hacer conmigo y la primera que no sabía qué hacer conmigo era yo. Por lo tanto, creo que parte de esta percepción de lo que hablo está muy lastrada por mi propia experiencia. No puedo tener otra, no puede haber una segunda oportunidad para tenerla. Y quizás por eso, algunos de los libros, algunos de los ensayos en los que intento presentar una visión más objetiva, casi todos tienen que ver con testimonios. Tiene que ver con haber recogido experiencias de personas que han pasado por situaciones muy distintas y que por lo tanto pueden ampliar y pueden hacer más rica la experiencia de vida mía y de observación mía también. Luego hay otro tema. Ahora mismo, desde que Karl Lagerfeld lo incluyó en su último desfile, el feminismo está rabiosamente de moda, ¿no? No de actualidad, sino de moda dentro de terrenos en los que hasta ahora la idea de feminismo era tabú. Mi generación, yo tengo ahora 40 años, se ha criado con una relación muy ambivalente respecto a la idea de ser feminista o no. Y a la idea de qué puede pedir dentro de un orden sensato una mujer. Y si tiene algún sentido el continuar pidiéndolo o no. Cuidado, no porque tenga derecho a ello o no, sino porque esté bien visto o no. Es decir, es preferible renunciar a determinados derechos para algunas mujeres que el ser tachada de histérica, feminista, insatisfecha u otro tipo de cuestiones. Por otro lado, esto ha venido además reforzado por una crisis económica que ha hecho que mujeres que tenían que elegir entre una vida profesional y una vida laboral ya no hayan tenido que elegir. Les han expulsado abiertamente de la vida laboral y por lo tanto muchas de ellas han escogido, porque no les quedaba otro remedio, el quedarse en casa. Y dentro de lo que sí que podían escoger era una actitud nueva de ama de casa y una actitud nueva de maternidad. Y curiosamente, algunas de ellas han elegido un modelo particularmente anticuado o retrógrado. Un salto por encima de determinadas décadas en las cuales se abordaba el feminismo como una negación de determinadas actitudes consideradas
anticuadas o consideradas en retroceso. Entonces, el momento para hablar de mujer, maldad, falta de conciencia como grupo o exceso de conciencia de grupo y corporativismo es particularmente fascinante. Porque cualquiera de las cosas que se digan son al mismo tiempo ciertas y falsas. ¿A qué obedece esto? No solamente a que las realidades son múltiples, sino que son cambiantes. Y que lo que antes se observaba como grupo, ahora la mayor parte de las veces se expresa como individuo. Lo que no deja, como digo, para alguien que escribe ensayos o que intenta abordar esta complejidad social en una novela de ser fascinante, pero también es muy lioso. Es mucho más sencillo recurrir al arquetipo. ¿Y a dónde nos lleva el arquetipo? Nuevamente al terreno en el que nos sentimos seguros, es decir, a los cuentos, a las grandes obras literarias y nuevamente a la Biblia. Vamos, mi recorrido sería más o menos este. Para mí es perfectamente coherente, no sé cómo sonará desde fuera, pero hay una lógica interna en lo que intento llevar, con sus vaivenes, pero ahí está. Buenas tardes, nada, se te oye bien. Hay lo que decías de maternidades anticuadas, que se están llevando a cabo ahora mismo, no sé si te refieres exactamente a unas mujeres que sí, por circunstancias se quedan en casa o no, pero bueno, cuidar de sus hijos de una manera más anticuada, en el sentido de pues no a las pañales de celulosa, la mucha voluntad, el colecho, etc. No sé si te referías a eso. No, porque eso, curiosamente, es de los últimos alaridos en maternidad. Es decir, tiene que ver con un concepto de sostenibilidad y tiene que ver, generalmente, por lo que yo conozco. Yo no soy madre, pero soy tía muchas veces. Y me encuentro dentro de entornos muy distintos. Entornos en los que hay mujeres que han elegido, incluso, la maternidad subrogada solamente me he encontrado con varones. Sé de casos, pero dentro de mi entorno, por ejemplo, no hay ninguna mujer. Sí que ha habido hombres que han elegido a sus padres a través de maternidad subrogada. Me he encontrado con adopciones, me he encontrado también con fertilidades diversas, inducidas, también tipología de mujer y de pareja muy distinta. Y dentro después de la crianza, como sabes por lo que estás comentando, hay tendencias muy distintas, ¿no? Algunas tienen que ver con actitudes que nos pueden sorprender porque da la sensación de que se hubiera dado un paso atrás, cuando en realidad no es ese paso atrás. Se empieza a valorar, y de una forma muy activa, incluso activista, el hecho de la lactancia materna natural. En ocasiones va unida a todo otro tipo de filosofía, como puede ser la del colecho, como puede ser la de esa misma lactancia darla a demanda o de una forma más reglada por horas. Incluso tiene que ver a veces con tendencias relacionadas con el sueño y con cómo hay que llevar a los niños hasta el sueño, e incluso con cómo después se pasa de la lactancia al alimento sólido. Es uno de los elementos además claves que estudiamos cuando estamos hablando de trastornos de la alimentación, cómo ha sido toda esa transición. Entonces, la mayor parte de las veces, eso que consideramos que es una vuelta hacia atrás no deja de ser una evolución y una reacción frente a por ejemplo, un parto particularmente medicalizado, un embarazo que ha sido percibido como más cuestión social que una cuestión privada dentro de la pareja o en el interior de la propia madre. No hablo de eso, me refiero sobre todo a actitudes, a todo lo que tiene que ver con una involución de la mujer únicamente como elemento de madre. Dentro de que cada uno de los modelos de maternidad me parece respetable, sí que es muy extraño, muy particular el que se produzca en un momento, primero, de crisis económica, después de contacto con otro tipo de inmigración y otro tipo de religiones y de ideas que por lo general han valorado menos la idea de independencia de la mujer o de carrera profesional, laboral o económica de la mujer, y se produce por lo tanto un planteamiento distinto. Las elecciones, como digo, son libres, son varias. Lo que sí que me preocupa es que
dejen de ser elecciones y se conviertan, por lo tanto, en movimientos mucho más globales, en movimientos mucho más dirigidos. Todo lo que tenga que ver con una elección particular y una elección llevada a cabo dentro del entorno en el que se encuentre, cada uno elige si es en soledad, en pareja o incluso en familia, obtendrá, vamos, no solamente mi reconocimiento, sino incluso mi apoyo. Quizás me haya explicado mal, o sencillamente es que cada vez estamos empleando palabras más para referirnos a temas más específicos, ¿no? No, perfectamente, era simplemente eso. No sé si estoy de acuerdo con la idea de maternidad enfocada desde el crecimiento, desde no dar papilla desde el principio, me refería a eso. Y lo de maternidad antigua, entonces, es que no lo ligaba con nada. Quizá puede ser, yo también veo mujeres incluso más jóvenes que yo, una serie de comportamientos no frente a la maternidad porque no son madres, pero sí frente a la pareja heterosexual, por ejemplo, una serie de comportamientos que para mí están absolutamente fuera de... Mira, en mi caso, si me permites que te en mi caso, por ejemplo, yo percibo como anticuada la idea de maternidad como un símbolo de estatus. Es decir, soy más, no más mujer, sino más que tú, por el hecho de ser madre. Se produce también en el caso del padre, pero menos. En el padre muchas veces hay un fenómeno de orgullo e incluso una potenciación de la carrera laboral. Se percibe de una forma distinta al varón que tiene un hijo o dos hijos. Se considera que será más estable, como si no existiera el divorcio, por ejemplo, o no hubiera padres irresponsables, ¿no? Y en cambio, en el caso de la mujer, y de la mujer que es madre, por así decirlo, profesional, ¿no? Su dedicación, bien porque, como digo, la crisis muchas han tenido que volver para casa, quisieran o no, o bien porque lo han escogido, la manera de abordar la maternidad es otra. Es ligeramente distinta. Se ve además mucho en la competitividad entre madres.